Jesus, Tá bom. Olá, fui começando. Percebes o meu português? Não. Sim, percebo. Vale. Fui começando e fiz a apresentação da Isabel, mas estamos com umas dificuldades para fazer a partilha. Eu tive para a conexão, sim. Pronto. Desculpa, pessoal, pelo retraso e desculpa o meu português, o sotaque. Pronto, eu primeiro dar os parabéns a toda a organização e os participantes. Eu acho que este Congresso Ibérico de Entomologia está a ser um sucesso total. Hoje vamos ter nesta sessão as apresentações orais, concretamente 6 apresentações. Jesus, se queres podes falar em espanhol, não passa nada. Vamos a tener 6 presentaciones orales respecto a la sección de especies invasoras. Hoy tuvimos una ponencia general de la doctora Marleza sobre la vespa velutina que fue fantástica. Los investigadores que aportan sus presentaciones no solo proceden del ámbito ibérico de España y Portugal, sino que incluso de África del Sur. Son equipos investigadores muy multidisciplinares. Las temáticas a tratar son variadas desde la... Não sei se quererão passar à frente e eu falo com os serviços técnicos. Desde la temática de luchas biológicas clásicas hasta la utilización de parásitos y distintas estrategias de insectos como especies invasoras que nos están afectando en la península ibérica. Y bueno, agradecer a Mariana toda su ayuda, que yo no tengo mucha experiencia en esta plataforma, pero sí que facilita la interacción y a pesar de no poder estar conjuntamente, físicamente, desarrollando este congreso, sí que tiene aspectos muy positivos el poder participar sin tener que desplazarse y el que posteriormente estén disponibles las presentaciones orales, así como las palestras. Isabel? Acho que perdemos a Isabel. O que sugiro, a Isabel está com problemas técnicos. Se calhar o que eu sugiro é avançarmos para o Francisco Lopes Nunes e depois, quando a Isabel conseguir voltar. Isabel? Ok. Já estou aqui. Posso tentar fazer a ligação? Sim, força. Jesus? Sim. Já tinha apresentado a Isabel, por isso acho que podemos começar. Já estamos um bocadinho atrasados. Ok? Tá bom. Adiante, pois. Precisas só de partilhar, exato, full screen. Is it okay? Yeah. Tens que tirar a barra que tens aí em cima, onde diz ocultar. Exato. Perfeito, perfeito. Obrigada. Okay, good afternoon. I'm going to present part of a task of a research project, ECO2TUTA, that stands for Ecological and Economic Viability or Feasibility of Mass Production of Biological Control Agent to control the tomato moth, Tuta absoluta, in protected crops. Tuta absoluta is a small lepidopteran whose larvae feed mostly on leaves, but it also attacks the stem and the fruits of the tomato plant. It prefers the tomato, but it also attacks potato and eggplant, for instance. High infestations of this pest can lead up to crop losses up to 100%. So it's a very serious pest. Tuta absoluta is native from South America, and it has arrived to Europe in 2006, and more recently it spread to Asia and Africa. If we look more in detail to Europe, we can see that the first notice of this pest was in Spain in 2006.
3 years later, it was found in Portugal mainland, and 3 years later, it was found in the Azores archipelago. One of the biological control agents that has been used to control Tuta absoluta is Macrolophus pygmaeus. Is a mirid, is a zoophytophagous predator. So this means that he also feeds on the plant. So this is important when using it for crop protection. It has some negative impact in the plant. It is a small generalist predator, and it was originally used for the control of whiteflies, but it has been used also to control other species like thrips, spider mites, leaf miners, aphids, and other lepidopterans. It has been used in programs for the control of pests for more than 20 years, so there is some knowledge on this predator. The main aim of this work was to study the life history of an Azorean population of the predator Macrolophus pygmaeus, fed a potential natural prey, a prey that has been recently introduced in the archipelago, and also on a substitute prey that is used for predator mass rearing in biofactories. So to study the larval life history traits, we have provided 2 diets. We have Hephaestia guarniella eggs on the left and the right, Tuta absoluta eggs. For Tuta absoluta, we have more food because the size of the egg of Tuta absoluta is approximately 1/3 of the egg of Hephaestia guarniella. We also provided a little bit of honey diluted in water to complement the diet. So we have estimated the consumption to complete development on both diets, and we have considered the predation, completely predated eggs or only partially predated eggs. Every day we counted the eggs totally or partially eaten, and until the emergence of the adult. We use the exuvia as evidence of molting, so we know the quantity of food we have to give. Every day, new food, fresh food was provided, and as I said before, we complemented the diet with honey. We have obtained in this experimental setup data for developmental time and survival. Upon adult emergence, we have determined sex ratio, weighed the adults, and studied the reproductive traits. Couples were isolated in separated box until female death. And every day we put a fresh tomato portion of a tomato leaf with excess food and also a little bit of honey to complement the diet. We have collected every day the tomato leaves with the eggs of each couple. And for the reproductive studies, we have not used the fecundity, but the fertility. The eggs are inserted inside the stem of the tomato, so they are very difficult to see. So we have assessed the reproduction as the number of emerged nymphs. From the 9th day until the 13th day, we have checked the stems with the eggs for the presence of nymphs, and we have also included the nymphs that didn't successfully emerge, so they couldn't get rid of the chorion of the egg. With the data that we have collected, we have calculated demographic parameters, and we did a jackknife analysis to obtain data variability so we could compare statistically the 2 diets. So looking at the results, we were able to distinguish 5 nymphal stages. Between each nymphal stage, we found an exuvia. And if you look at the data on developmental time, we found no difference between diet, but the predator eats a significant larger number of eggs of Tuta absoluta. This is expected because, as I said, the size of the egg is smaller. If we compare with data that we found in the bibliography, we had a slightly larger developmental time,
And we had also large consumers, a large number of eggs eaten. At least part of this difference could be attributed to the fact that we have counted partially eaten eggs, and I never found that in the bibliography. The authors always count the entirely eaten eggs. Going to the adult traits, we found a female biased sex ratio, and females on the Tuta absoluta diet were significantly heavier. The number of NIFs produced was also significantly larger for the Tuta absoluta diet. We found no other significant differences. If you look at published data, it's very striking, the difference in the lifetime fecundity. We can see that on Tuta absoluta, the fecundity is always very low. That was not our case. We had the extremely high reproductive rate. We also, for Ephestia queniella, we had much higher NIF production, around 90, so it was much higher. With the data we obtained, we have constructed survival and reproduction curves and have calculated the demographic parameters, and we found no significant differences between the diets. Looking at the data at fertility, it was not expected that the data that we find in the bibliography, especially for Tuta absoluta, is very low in the rates of increase of the population, and we found higher values for Ephestia. 2 minutos. For final remarks, the biological performance of a local population of Macrolophus pygmaeus from the Azores on Tuta absoluta was unexpectedly better than what is reported in the bibliography, mainly via the number of nymphs produced. We also found better performance on Ephestia queniella. It is known that insects mass reared for a large number of generations tend to have the decreased biological performance. Maybe that's something that is happening here, because every work that I've seen has bought Macrolophus from biofactories. Considering the low abundances of this predator on tomato crops in the Azores, for anyone that wants to see a poster that we have this afternoon, for biological control programs, an augmentative approach can contribute to a more effective pest control. The biological performance of Macrolophus pygmaeus fed the tomato leaf miner eggs may represent a rapid shift in the myriad predator food range in the Azores. I recall that Tuta arrived in 2012, and the performance on this prey was the best that I have ever seen, even in published data. Just to finish, I would like to say this project is hosted by the University of the Azores, but is a collaboration among several entities. Thank you. Muito obrigado, Isabel. Gostei muito da apresentação. Mariana, não sei se agora é o turno de perguntas ou passamos já a outra pessoa. Eu penso que seja mais fácil fazendo as perguntas imediatamente a seguir, Sim. para nos lembrarmos ainda da palestra em si, ok? Perguntas? Okay. Alguém tem perguntas? Eu tenho uma, não sei se isso é importante ou se pode ter alguma influência. Vocês sabem se a variedade de tomate afetada pode ter alguma influência na performance deles? Eu diria que há de ter algo, maybe in English, I don't know. Oh, ok. I believe it has some effect, but not the range of variation that we found in fecundity, at least. Okay. You think that the pattern is more or less the same? With some shift? Yes. I don't have concrete data, but I think it's not the most important factor. Okay, okay. Muito bem. Alguma questão a maiores? Então, muito obrigado, Isabel. Parabéns pela tua apresentação.
Vamos então agora ir à apresentação de Francisco López. Este é um trabalho apresentado por pesquisadores da Espanha, concretamente, pesquisadores da Universidade de Coimbra, também do Instituto Politécnico, e uma colaboração internacional da Universidade de Cape Town e do Plano de Proteção das Plantas de África do Sul. Então, Francisco, quando quiser, começa com a apresentação. Obrigado, Jesus. Estás a ver a minha apresentação? Ou não? Estou a ver o teu ecrã todo. Aham. Bem, já é bom. Agora? Sim, perfeito, tá. Ok, obrigado, Mariana. Obrigado. Bien. Yo os voy a hablar un poco del trabajo que hicimos con Agente Control Biológico. Os voy a hablar un poco sobre su establecimiento, su dispersión y sus impactos tempranos sobre la acacia espigas, que es la especie invasora que nosotros queremos controlar. Este trabajo no fue hecho solo por mí, como ya refirió Jesús. Tenemos un gran equipo por detrás. Y bueno, ya para empezar, ¿cuál es el problema? El problema es acacia longifolia, acacia espigas. Esta es una de las especies invasoras más distribuidas más ampliamente por el litoral portugués. Y como buena especie invasora, tiene en su currículum una panoplia de impactos negativos, como puede ser cambio en los regímenes de incendios, cambios en los ciclos de nutrientes, sobre todo de nitrógeno, cambios también en las estructuras bióticas, como puede ser las comunidades microbianas, en las comunidades de plantas. Esta imagen que se ve de fondo debería ser una duna donde en nuestro imaginario deberíamos poder ver pequeñas plantitas por aquí, arbustitos, etc. Solo vemos una mancha continua de acacia. Y también impacta también en las comunidades de agallas, insectos asociados, ¿no? Nativos. El gran problema de acacia longifolia es que produce una gran cantidad de flores, y esta gran cantidad de flores, que en realidad son inflorescencias, veis ahí esas pequeñas espiguillas, van a producir muchísimas legumbres, y esas legumbres van a producir muchísimas semillas. Esa alta producción de semillas va a ser incorporada al banco de semillas del suelo. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que los métodos de control que tenemos actualmente, que son los métodos mecánicos y químicos, no van a ser eficaces a largo plazo. ¿Por qué? Porque esas semillas, ese banco de semillas va a estar siempre reactivado y siempre se va a promover una reinvasión, incluso vamos a mantener o promover también una dispersión de la propia especie invasora. Bien, esta acacia es de origen australiano. Entonces, nosotros pensamos así, bien, si el control físico y control mecánico, perdón, si el control físico y el control químico no es así tan eficaz o a corto plazo, corto o medio plazo, ¿en qué pensamos? Pensamos en un agente de control biológico. Entonces, nosotros no fuimos a Australia, nos gustaría, pero no fuimos. Nosotros colaboramos con África del Sur. En África del Sur introdujeron este microhimenóptero que se llama Trichilogastra acacia longifoliae, que es un pteromálido. Ellos lo importaron de Australia en el 81 y nosotros después de muchos testes lo importamos por primera vez en Europa en el 2015. Importamos y lo soltamos después de muchos años de testes y autorizaciones. Bien, este insecto es un insecto que forma agallas. Las hembras son partenogenéticas, la proporción machos y hembras es bastante elevada, hay muy poquitos machos y muchísimas hembras. Tiene un ciclo de vida univoltino, aunque se puede encontrar, podemos encontrar agallas en diferentes fases, partes del año. Y después tiene una gran producción de huevos, puede poner hasta 300 huevos por cada hembra puede poner 300 huevos. Es de resaltar que nosotros cuando importamos el agente de control biológico de África del Sur para Europa, estamos haciendo un cambio de hemisferio. Pasamos de un verano austral para un invierno boreal. Bien, después de todo esto, nosotros ahora mismo nos encontramos en uno de los últimos pasos de un programa de control biológico, que es la monitorización.
durante la monitorización, nosotros, ¿qué quisimos hacer? Quisimos evaluar el agente, es decir, si se está a establecer bien, si está a funcionar bien y si nos está a dar o no problemas. El primer paso es saber si se está a establecer bien. Para eso quisimos evaluar el ratio, la proporción de establecimiento que hubo de las diferentes importaciones, de las diferentes sueltas que hicimos en Portugal. Para eso, desde 2015 a 2020, hicimos una serie de campañas de suelta de esta agente de control biológico por todo el litoral portugués, en específicos 61 sitios. Liberamos más de 3.500 hembras, tanto nosotros como con ayuda de ciudadanos y de otros organismos que nos ayudaron. Y después, durante todos esos años, fuimos monitorizando anualmente, hicimos una evaluación cualitativa, es decir, estaba o no estaba, había o no había establecimiento, y después contamos agallas para saber la abundancia de las agallas y para saber cómo era la dinámica de la población. Hasta el momento, felizmente, y ya para el futuro también ya está establecido, confirmamos establecimiento desde el norte al sur de Portugal. Volviendo al tema del cambio de hemisferio y de evaluar esa mudanza de hemisferio, nosotros verificamos que la suelta o las poblaciones resultantes de las primeras libertaciones, que fueron los insectos que nosotros trajimos de África del Sur, dieron en una baja proporción de establecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros lo introducimos en nuestro invierno, donde hay pocos recursos útiles para que esta agente de control biológico realice su puesta. Pasado un tiempo, bueno, este fue el resultado de esas primeras libertaciones, de 66 agallas. Después, nosotros, con estas poblaciones que estaban establecidas, estas pocas poblaciones que ya tuvieron establecimiento en Portugal, nosotros recogimos agallas de esas poblaciones y las estuvimos dispersando por otros puntos de Portugal. De esas dispersiones que nosotros hicimos manualmente, verificamos que en este caso sí tuvimos un elevado índice de establecimiento. De casi del 100%, entre el 84 y el 100% en los últimos años, llegando en el 2018 a contar cerca de 24.000 agallas, y en el 2020 había tantas agallas que no conseguimos hacer un censo, tuvimos que extrapolar, como podemos observar ahí en el infinito más 1 agallas. Bien, después quisimos evaluar la dispersión. Para eso fue bastante fácil, bueno, fácil entre comillas. Durante 2015 a 2018 nosotros seleccionamos 4 locales. En los 4 locales nosotros marcamos una serie de árboles focales donde sabíamos que nosotros habíamos colocado el agente de control biológico, y después a partir de ahí nosotros fuimos todos los años marcando con el GPS dónde es que encontrábamos más agallas. Después hicimos un cálculo de la distancia del vecino más próximo. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Descubrimos que durante los primeros años no hubo una dispersión, no se alejó, el agente de control biológico no se alejó mucho de los árboles focales, apenas unos 800 metros. A partir de ahí nosotros encontramos en 2020 que ya hubo un desplazamiento muchísimo mayor, de cerca de 7 kilómetros. De todas maneras, estos valores no se aproximan ni siquiera, no llegan ni a la punta ni a la rodilla de las distancias que encontraron en África del Sur, de cerca de 20 kilómetros. 2 minutos, Paco. Ok. Después intentamos calcular o predecir el impacto del agente de control biológico en la caza de espigas. Para ello, de 2018 a 2020 seleccionamos árboles con gallas y sin gallas y árboles control, y a partir de ahí medimos una serie de parámetros, número de legumbres, número de flores, tamaño del ramo, etc. Hicimos esa comparación para ver cuál era el efecto, el impacto que este agente de control biológico tenía sobre los caracteres reproductivos y vegetativos de la planta. ¿Qué fue lo que descubrimos? Bien, lo que descubrimos fue que tanto plantas con ramos, con y sin agallas,
las agallas producían menos semillas y menos frutos. Y también producían menos ramitos secundarios. Y también verificamos, por otro lado, que hubo una gran reducción en ese sentido de de valores semejantes a los obtenidos en África del Sur, del 80-90%, en el número de legumbres y semillas. Pero también vimos un descenso en el número de ramitos secundarios y en la longitud en el número de filodios. Finalmente, lo que también observamos fue que hubo una transposición de la energía de la planta de la parte reproductiva a la parte vegetativa, con un ligero incremento del 17% en la longitud final del ramo. Bien, con esto solo quería dar las gracias a todo el mundo que estuvo por detrás de este trabajo. Fue una infinidad de personas, a todas las instituciones que están por detrás, incluido a los centros que nos soportaron nuestro trabajo, y a todos vosotros por estar aquí aguantando esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias por tu presentación y compartir estos conocimientos. No sé si hay alguna pregunta. En la sección de preguntas no observo ninguna. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Temos uma, da Hélia Marchante, que te pergunta quais são os próximos passos. O que é que vocês vão fazer a seguir? Bien, los próximos pasos, así rápidamente, es invitaros a todos al póster que tengo a las 4 para que veáis la siguiente parte del trabajo. Podrían ser los siguientes pasos. Después, bueno, ahora en serio. El siguiente paso es monitorizar, continuar la monitorización de esta agente de control biológico. Y ahora mismo estamos evaluando a ver cuál es el impacto. Continuamos por el camino del cambio de hemisferio. Y ver cuál es el impacto que tiene el cambio de hemisferio en algunos caracteres fisiológicos del propio agente de control biológico, cómo esos caracteres, cómo esos potenciales cambios pueden influenciar o no en la performance del agente de control biológico aquí en Portugal, básicamente. Muchas gracias, Elia. Temos mais uma pergunta da Ana Raquel Reis, que te pergunta qual o nível de controle que esperam alcançar nos próximos anos. Bien, disculpa, Ana, voy a continuar en español, voy a hablar un poco más despacio. El nivel de control que nosotros queremos alcanzar ya lo tenemos alcanzado. Son valores semejantes a los de África del Sur, del 80-90% en reducción de semillas. Ahora lo que queremos es que la gente se dispersa aún más, que cope toda la distribución, que llene toda la distribución de Acacia longifolia y que nos ayude a ir controlando poco a poco la población de acacia que hay en Portugal. No sé si responde la pregunta. Gracias, Ana. Temos agora uma pergunta da Catarina Afonso, que te pergunta então se achas que realmente este inseto é um bom controlador biológico para que possa ser aplicado noutros países que também tenham problemas com a Acacia longifolia. Sí, claramente. Claramente sí, o sea, sí. Sí. Por dos razones. Una es en África del Sur es un ex libris, este agente de control biológico es un ejemplo ex libris de libro en cuanto a eficacia y seguridad. O sea, eso ya es algo que nos ayuda a tener confianza. Y después, aquí en Portugal, de momento todo este camino que tuvimos con todo este proceso y hasta ahora y tal, estamos confirmando ya esa seguridad. Entonces tenemos seguridad encima de seguridad. Por tanto, yo creo que se puede exportar siempre y cuando las condiciones sean semejantes entre regiones. Muchas gracias, Catarina. Mais alguma pergunta? Os oradores podem também fazer perguntas em direto. É só abrir o microfone. Eu tenho uma, Paco, só mesmo para terminar, não sei. As galhas são fáceis de identificar ou confundem-se com outras galhas de outra coisa? Sinceramente,
Yo pongo este ejemplo siempre, las agallas en Acacia longifolia, aquí en Portugal, no sé, en Australia debe ser un despiporre, debe ser como los robles, pero aquí en Portugal las agallas en Acacia son súper fáciles de identificar, se parecen a pequeñas cerezas o incluso pequeñas manzanitas colgando de las acacias. Sí. No tienen dificultad ninguna. Incluso si queremos buscar un símil con agallas nativas, no se parecen, no tienen parecido a ninguna nativa que yo conozca, por lo menos. Sí. Obrigada. Acho que passamos então ao próximo orador. Obrigada, Paco. Francisco. Obrigado, Francisco. Sim, vamos à seguinte apresentação e concretamente vai ser a Liz Casiraghi. Bem-vinda. Olá. Este é um trabalho sobre uma formiga invasora que já está presente em mais de 23 países na União Europeia. É um trabalho também em colaboração do IBIA, do CSIC, da Universidade de Leão, do Museu de Ciências Naturais de Barcelona, assim como a Universidade Autónoma de Barcelona. Então, Alice, quando quiser, dá começo à sua apresentação. ¿Se ve? Perfecto. Ok. Buenos días, yo soy Alice y presento en lugar de Sergio nuestra presentación porque él por motivos laborales no ha podido estar en la charla. Nuestro trabajo es solo una parte de un proyecto más amplio que va sobre las relaciones tróficas y simbióticas centradas en pulgones en las mayores ciudades de la península ibérica. Y este trabajo en particular es sobre interacciones positivas entre una hormiga invasora, Lasius neglectus, y los pulgones en la ciudad de León, en Castilla y León. Lasius neglectus es considerada una de las hormigas exóticas porque es nativa de Asia. Fue descrita por primera vez en 1990 en Budapest, entonces es un nombre bastante reciente. Y sin embargo, en los últimos 30 años ha sido encontrada en muchas áreas urbanas de 23 países europeos y se piensa que sus movimientos dependan sobre todo de la ayuda humana porque las hormigas reinas no son aladas y entonces la especie no tiene vuelos nupciales. El éxito como invasora probablemente depende también de su éxito en establecer relaciones mutualísticas con pulgones. En particular, los pulgones que se encuentran y que abundan en las zonas verdes urbanas. Sin embargo, hasta la fecha se conocían solo 3 relaciones entre Lasius neglectus y los pulgones, que son las 3 que aparecen aquí. Y por eso hemos empezado un estudio detallado sobre no solo su presencia en la ciudad de León, sino también sobre las relaciones tróficas, por eso de pulgones y la hormiga. Lasius neglectus es una hormiga muy particular porque tiene un color caramelo muy bonito, pero sobre todo produce esta especie de autopistas subiendo y bajando por los troncos de los árboles. Son columnas de obreras y son muy características porque atraen mucho el ojo. Y en general en España ha sido, o sea, claramente no es su primera cita en España, sino que es la 4ª comunidad autónoma en que se encuentra. Y en los últimos años se ha encontrado en muchos puntos en Cataluña. Tenemos una cita en Valencia, una en Vizcaya y una en Tenerife. Por lo que concierne Cataluña, está muy estudiada por el profesor myrmecólogo Xavier Espadaler, que tiene también aquí dejado su enlace, que ha estudiado por muchísimo tiempo y sigue estudiando la hormiga y entonces sabe mucho de su biología y también su distribución. Entonces, para León, desde 2019 es una cita nueva y también es una cita nueva por toda la comunidad porque no ha sido encontrada en ningún otro sitio.
Por lo que concierne León, también tiene una distribución muy particular porque empezamos en mosteros antes de la pandemia en 2019 y siguió por lo que se pudo. Y hemos mostrado prácticamente todas las ciudades, toda la ciudad claramente centrándose en las zonas verdes urbanas, entonces parques, pero también zonas arboladas, zonas de setos, de césped. Y la hormiga ha sido encontrada en 2 sitios concretos que son lo que se ven en el mapa, que hacen parte de 2 barrios, que son el barrio de Pinilla, como se ve en la zona A, y el barrio de Chantella en la zona B. Son puntos muy concretos donde se ha encontrado y estos 2 barrios se encuentran a más o menos 2,5 kilómetros, entonces no están en realidad muy cerca. Y los hábitats que la hormiga ha colonizado son muy particulares, porque aquí en el medio tenemos el río y aquí el Parque de Quevedo, que es un parque bastante importante, bastante grande de la ciudad, y sin embargo la hormiga se encuentra solo en zonas muy antrópicas, en particular en setos, en mala hierba, salado de aceras y en árboles muy aislados entre ellos. Entonces parece no tener una preferencia para las zonas verdes seminaturales como la que está cerca del río. Lo mismo pasa por el barrio de Chantella, porque se ha mostrado claramente con mucha atención todos los parques, porque allí al lado se encontraron las lasius, pero se encontraron otros pulgones que estaban atendidos por otras hormigas, por ejemplo, otras lasius como lasius grandis. También en este caso, lasius neglectus tenía una preferencia muy clara por pulgones que vivían en setos y en árboles aislados y no dentro del parque. ¿Por qué estas 2 áreas tan isoladas y tan distantes entre ellos? Esto claramente todavía no podemos decirlo con certeza, pero podemos dar 3 hipótesis. La primera, de momento que su dispersión depende muchísimo de la acción humana, probablemente gracias a movimientos de herramientas y material de jardinería, la hormiga ha podido un poco al azar llegar a varios sitios. Otra hipótesis es que en realidad existían colonias en el medio de esos 2 puntos actualmente registrados, pero se han extinguido por probablemente falta de un hábitat adecuado o competición con otras hormigas. Esto puede ser bastante probable por lo que concierne los parques, porque Lasius grandis era la hormiga que dominaba los parques principales de la ciudad. Por lo que concierne la interacción con pulgones, en esta tabla hemos recogido nuestras 38 especies que han sido registradas en relación con la hormiga invasora. Entonces podemos ver cómo hemos registrado prácticamente todo, o sea, el pulgón, la planta, dónde se encontraba la planta, o sea, en cuál de los 2 barrios, la localización de la colonia de pulgones y también de las hormigas sobre la planta y el ciclo. Y hemos empezado a separar los pulgones en 3 categorías. Los pulgones que están por su comportamiento y por bibliografía asociados y atendidos por hormigas. Los pulgones que son dudosos con esta relación, un poco porque son más específicos por algunas hormigas o también porque no nos convencía su comportamiento asociado al Lasius, y pulgones que nunca están atendidos y entonces estaba claro que la hormiga estaba solo aprovechándose de la melaza. Y efectivamente de las 38 especies, la mayoría eran seguramente mirmecófilas y su comportamiento hablaba bastante claro sobre la teofobiosis en acto. Algunas, pero muy poquitas, eran dudosas porque eran probablemente poblaciones que no estaban totalmente atendidas, pero de todas formas la hormiga o lo intentaba o se aprovechaba de la melaza, y algunos que simplemente producían muchísima melaza y entonces la hormiga aprovechaba, pero no había teofobiosis. Pero hemos registrado por eso también la parte en que la hormiga se encontraba asociada al pulgón. Claramente esto no depende mucho del comportamiento y de la preferencia de hormigas, sino simplemente que había en los parques y en las zonas arboladas había mucho más, hay mucho más pulgones que viven en la parte aérea que no que viven en el cuello o en las raíces de la planta. La parte interesante es ver que de todas formas esto se trata por siempre de una hormiga invasora y es capaz de aprovecharse también y
atender también a pulgones bastante específicos por su mirmecofilia que viven en las raíces de la planta o en el cuello. Para concluir, en la ciudad pues hemos encontrado asociada a Lasius neglectus 38 especies de pulgones sobre 31 taxa de plantas. Claramente la fuerza de la relación dependía muchísimo de si el pulgón era o no mirmecófilo. Y esto tiene una serie de consecuencias porque la hormiga, siendo invasora, podría encontrar en la melaza de los pulgones y también en su atenderlos un recurso muy importante por su expansión. Al mismo tiempo, un pulgón atendido es un pulgón mejor protegido y entonces puede ser que con la ayuda de la hormiga las colonias puedan crecer más con toda una serie de riesgos y daños que pueden, directos e indirectos, que pueden depender de los pulgones. Directos claramente a las plantas y indirectos por lo que concierne la caída de melaza sobre el arredo urbano. La pregunta es por qué Lasius, de momento que está bien buscada por mimecólogos, por qué su relación no es tan estudiada, porque como dice el mismo Xavier Espadaler, hay muchísimos mimecólogos en España, pero son muy orientados hacia las hormigas y no muchos hacia las parejas trofobióticas. Y entonces en el futuro las preguntas que queremos estudiar son si existe una real competencia entre las especies de Lasius, en particular Lasius grandis y Lasius neglectus, y por qué Lasius está ausente dentro de los parques, si también factores abióticos como la humedad o otros factores como el suelo pueden influir sobre su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alice. No sé Alice, cómo se pronuncia. Alice, muchísimas gracias, Alice. No. Mi disculpa por la mala pronunciación. No sé si hay alguna cuestión. Sí, tenemos una cuestión de Elia. Pero Mariana, ¿Sí? si das paso, mejor. Elia, Elia pregunta si hay alguna relación entre esta formiga y la formiga argentina. Por lo que hemos visto, no. Al menos en León, no. Ni hay competencia, pero simplemente porque no se encontraban en el mismo sitio. Puede ser que sea más una competencia entre congenéricas. Vale. Que al final, de momento que es una Lasius, va a entrar en un nicho parecido a la Lasius grandis, que es nativa. Y tenemos otra cuestión, Diego López Colar, que pregunta, que dice, genial charla, Alice, ¿crees que esta hormiga puede llegar a colonizar ambientes más naturalizados fuera de las ciudades? ¿O la va muy ligada a entornos urbanos? Por el momento, también en Cataluña, lo que sabemos de otras comunidades está muy enlazada con los entornos urbanos. Pero puede ser que se encuentre quizás recursos adecuados en términos también pues, de pulgones y de melaza, puede aprovecharse también de zonas seminaturales. Pero por el momento en los parques han sido muestreados en prácticamente todas las temporadas de muestreos, casi todos los meses, para ver si las cosas podían cambiar, pero no ha habido ningún cambio y la hormiga estaba siempre en el mismo sitio. ¿Más cuestiones? No. Yo te voy a hacer una cuestión, Alice, quizás es tonta, pero no me voy a quedar con ella. Hay una máxima que es que cuando las especies invasoras se detectan se necesita actuar rápidamente. Hay medios físicos una vez detectadas las colonias para destruirlas, ¿no? Yo me pongo en la situación de es muy importante la investigación, pero si se detectan 2 colonias en un ambiente urbano en León, ¿no correspondería destruirlas rápidamente? Es que estas colonias están muy contenidas.
Y entonces, de momento que no produce, al final nuestro estudio es más por eso de faunísticos, más que de control biológico, porque como daños no hay actualmente. O sea, sí, pueden ser, por eso la trofobiosis al final ayuda a las colonias de pulgones a estar más protegidas, a desarrollarse mejor, pero no a niveles extremos, al menos con esta hormiga. Y la hormiga tampoco tiene, no es interesante desde el punto de vista de la salud humana, entonces, porque no, al final es como podría ser la sus grandis, entonces no muerde, justo solo si la aplastas, pero no es importante desde el punto de vista de salud. Y por eso, de momento que sí es invasora seguramente, sobre todo en Cataluña, porque se ha registrado muchísimo, pero al final es más competencia con otras hormigas que como control biológico por interés humano. Muchísimas gracias, Alicia, por la respuesta. Gracias a vosotros. Gracias, Alicia. Nos vamos a la próxima charla, ¿sí? La próxima charla la va a realizar Diego Gil Tapetado. Bienvenido, Diego. Buenas. Es un trabajo en colaboración del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, si no me equivoco. Correcto. Un tema interesante que aquí en Galicia nos está afectando también mucho, esta especie invasora. Hay que tener en consideración que Galicia es una de las potencias mundiales de producción de castaña y la gente está viendo cómo los árboles secan, la producción disminuye. Yo encuentro muy interesante este trabajo, entonces no robo más tiempo y Diego, cuando quieras, estamos a la escucha. Sí, se ve entrar la pantalla. Perfecto. A ver, ¿tengo que ocultar esto? Sí, si puedes. Sí, perdón. Tienes ocultar. Vale. De acuerdo. Buenas tardes. Voy a hablar de esta charlita, de un trabajo que está a punto de ser aceptado, esperemos. Es una charla un poquito ecléctica dentro de este mundo del control biológico, ya que, bueno, el título es un poquito separado de lo que podríamos pensar como si fuese esto, del tema de control biológico. Mi tesis está enmarcada dentro de la problemática de Torimum sinensis y de Cosmos curifilus. Os resumo rápidamente cuál es este sistema. Los castaños, cuya producción principal es la castaña, está siendo afectada por una especie invasora procedente de China que hace agallas en las hojas y lo que hace es disminuir la producción de castañas y debilitar los árboles. Para combatir esta plaga se está utilizando un control biológico, una especie también procedente de China, mediante sueltas en diferentes partes del mundo, entre ellas España, entre ellas Galicia o Málaga. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este control biológico lo que haría es hacer que Dioicosmus dejara de afectar a la producción de castaña. ¿Qué es lo que pasa? Que este sistema no es realmente de 3 componentes, sino que hay una serie de parasitoides nativos, una serie de calcídidos nativos que atacan ya directamente a Dioicosmus curifilus, que Torimum sinensis, desgraciadamente, también vemos que están haciendo ataques a especies de cinipios nativos, de estas avispas de agallas nativas, y que también parece ser que Torimum sinensis está afectando a las propias poblaciones de bestiarios nativos. ¿Qué es lo que causa todo esto? Pues bueno, causa una serie de incertidumbres, ¿no? Toda una serie de problemáticas a nivel de conservación, de cosas que no sabemos responder, como son cuál es el rango de hospedador correcto de Torimum sinensis, qué competencia interespecífica hay con las especies o qué hibridación puede haber con los Torimus nativos, ¿vale? Que hay muchas especies de Torimus nativas. ¿Por qué es esto? Porque realmente no existe suficiente trabajo previo acerca de la ecología y la historia natural del género Torimus. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Pues disponer primeramente de una gran base de conocimiento antes de realizar aplicaciones para que esas incertidumbres sean mínimas o no existan. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestro trabajo? Bueno, pues arrojar pequeños rayos de luz sobre estos 2 temas, sobre el rango de hospedador y sobre la hibridación.
Yéndonos un poquito atrás al género Thorimus, aquí vemos un ejemplo de un Thorimus, este es Thorimus notatus. Son himenópteros dentro de la superfamilia Calcidea, Thorinidae, es decir, son parasitoides dentro de ese grupo parasítica. Tienen una coloración verde metálica, son de pequeño tamaño y que tienen un opositor bastante largo. Tienen una historia de nomenclatura compleja, pero bueno, muchos de estos bichitos también tienen estas complejidades. Son unas 400 especies en todo el mundo y están distribuidas tanto por Norteamérica como por Eurasia. Dentro de este grupo hay un grupito que son Thorimus asociados a avispas de las agallas. Estas agallas que ya han hablado previamente, ¿no? En la charla de Juli Puyade ya ha hablado de este grupo, ¿no? tan curioso. Este grupo de Thorimus asociado a Cinípide es un grupo monofilético con interés aplicado por el tema que he contado de Sinensis, de unas 20 especies y que presenta tanto especies especialistas como generalistas. Esto es donde nos vamos a enfocar en este trabajo, ¿no? ¿Pero qué es realmente una especie especialista o generalista? Bueno, pues tiene que ver un poquito con el rango de hospedador, ¿no? En el mundo, en el campo, vemos especies que atacan a un montón de agallas diferentes, ¿vale? De diferentes morfologías, y unas especies que atacan a unas poquitas especies de agallas, ¿no? ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, pues realmente no hay una definición válida, una definición buena de esto. Así que nosotros hemos tenido que coger para este grupito y hacer una pequeña definición de qué es una especie generalista y qué es una especie especialista, ¿no? Una especie generalista sería que atacara muchas especies, más de 10 especies y más de 5 géneros diferentes, que parasite tanto agallas simples como complejas que tienen estructuras antiparasitoides y simples que no lo tienen, ¿no? Atacan a los dos tipos indistintamente. Que tiene varias generaciones al año o que está presente en diferentes épocas del año y que está asociada a más de una familia de plantas hospedadoras, que existen fagáceas, rosáceas, etc. ¿Qué es especialista? Pues todo lo contrario, aquellas especies que tienen esas categorías, pero del revés, ¿no? Estos traits del revés. ¿Cómo son estas hipótesis evolutivas? Voy a pasar rápidamente. Bueno, pues realmente hay dos hipótesis, que primero fuesen los generalistas y posteriormente surgieran las especies especialistas, ¿no? Con una hipótesis de reina roja. Por ejemplo, un ejemplo rápido sería que una avispa de las agallas, con su agalla, y una especie parasitoide, aquellas especies de aquellos individuos que son seleccionados y que tienen agallas más grandes podrían escapar a ser parasitadas por estos parasitoides, ¿no? En cambio, si dentro de estos parasitoides crece su opositor, ¿no? Son seleccionados estos individuos, tendríamos una carrera de armamentos que al final podría hacer la especialización de este grupo. En cambio, ¿cómo sería la otra hipótesis, ¿no? Si el especialista es el ancestral y luego surgen los generalistas. Bueno, pues esta es la hipótesis de ecological fitting, que en resumidas cuentas es una especie que es adaptada o acostumbrada a presentar una serie de agallas con una estructura concreta. Bien cambia su zona o bien surgen nuevas especies. Si se encuentra con agallas que son ecológicamente o morfológicamente muy parecidas, también podría ser capaz de atacar a esas agallas, ¿no? Una especie que al principio era especialista, durante miles de años, al poder atacar a diferentes especies, se puede convertir en una generalista. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de nuestro trabajo? Bueno, pues responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, los especialistas o los generalistas? Pero aparte, podemos hacer toda una serie de preguntas, como estudiar las relaciones filogenéticas de los Thorimus asociados a cinípidos y relacionarlas con su ecología, datar esta diversificación, detectar especies crípticas dentro de este grupo, relacionarlo con sus hospedadores, o bien estudiar, ¿no? Esto más aplicado, cuáles son las relaciones filogenéticas de Sinensis con otros Thorimus nativos. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues hicimos varias campañas por toda España, ¿no? Cogiendo desde año 2000 a 2018, casi 20 años, diferentes agallas, en las cuales obteníamos los parasitoides. De todos ellos hemos elegido 121 especímenes, a los cuales les hemos cortado dos patas, conservando el resto y metiendo estas patas en el análisis molecular. Y luego cogimos 136 secuencias más para hacer la filogenia. ¿Qué hicimos? ¿Qué análisis hicimos? Bueno, un Mr. Bayes con 2 genes, un gen nuclear y otro mitocondrial. Voy a hablar solamente del gen nuclear, porque mitocondrial no tiene mucha importancia en este trabajo.
El gen nuclear lo hemos datado, ¿vale? Hemos cogido un fósil que teníamos, que hay en la bibliografía y hemos podido datar la filogenia, y también hemos reconstruido los caracteres ancestrales, ¿no? ¿Cuál ha sido? ¿El especialista o el generalista a lo largo de esta filogenia datada? Bueno, pues ya en resultados de discusión vamos a hablar un poquito de la filogenia. Estos son los resultados que hemos obtenido. Tenemos una filogenia con una topología bastante bien soportada, casi cercana al 1, 0,99, en la cual vemos que hay 3 grupos que podemos diferenciar, A, B y C. Haciendo un poquito mejor, viéndola un poquito mejor, más esquemática, podemos ver que esos 3 grupos podemos separarlos. 2 minutos. Sí. Podemos ver que en el grupo A y B tenemos 2 especies que son especies hermanas, que son candidatas a poder hibridar. Tenemos un complejo de especies que realmente puede ser una especie ibérica y otra especie, o 2 especies incluso centroeuropeas, y una especie que mediante esta carrera de armamentos puede haber evolucionado por su cuenta. En cuanto a este otro grupo, el grupo C, podemos ver que hay especies que están en una certificación del planta hospedadora. Auratus ataca agallas de parte aérea, Gerani en partes bajas y Nobilis en agallas subterráneas, que también eliminamos este grupo Erucarum que existía antes. En cuanto a estas 2 especies, Bedeguaris y Ruby, tienen un cambio de planta hospedadora, mientras que todos los Orimus atacan agallas en fagáceas. Estas 2 especies atacan agallas en rosáceas, por lo cual ha habido un cambio de planta hospedadora. Y por último, estas especies crípticas de Pterynus flavipes, que no tienen una estructura geográfica, sino que no sabemos muy bien cómo diferenciarlas. En cuanto a la datación, podemos ver que entre Notatus y Sinensis hay una diferencia de 7,91 millones de años. Eso es mucho anterior a diversificaciones posteriores de especies como Thorimus o Bedeguaris. O sea que la diferenciación el grado el riesgo de hibridación que pueda haber es relativamente bajo. En cuanto a la pregunta inicial de qué grupo es el ancestral, podemos ver que el grupo C, que es donde hay generalistas, surgió hace 13,51 millones de años. Viendo la reconstrucción, podemos ver que los generalistas sucedieron después de los especialistas, surgieron después de los especialistas. ¿Cómo podemos explicar esto? 10 minutos. Sí, atendiendo a la filogenia de los hospedadores, podemos ver que los cinípidos diversificaron hace 20 millones de años. Es decir, primero diversificaron los hospedadores y posteriormente diversificaron los parasitoides, ¿no? Los generalistas, que tiene que ver un poquito con esta hipótesis que he hablado del ecological fitting y donde sucedió, en el Mioceno, donde los grandes bosques cambian a prados. Por último, las conclusiones. En el grupo de Pterynus cinípide, la especialización en el hospedador es ancestral. La hipótesis de ecological fitting tiene bastante importancia en este grupo. Es congruente la filogenia con la ecología de estos Thorimus, de este grupo de Thorimus. Esta aparición de generalistas es posterior a la diversificación de los hospedadores. Existen especies crípticas dentro de Flavipes y de Cyanius, y el riesgo de hibridación entre Sinensis y Notatus es bajo. Y finalmente se deben realizar esta serie de estudios, ¿no? Base antes de empezar a hacer estudios aplicados con control biológico para evitar ciertos problemas. Muchas gracias por vuestra atención. Estas son las referencias y muchas gracias. Obrigado. A ver. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, yo quiero hacer un comentario general, tanto la presentación de Diego como las previas. Muy buena calidad científica y apurando al máximo el tiempo para dar ese mensaje condensado. Estoy realmente asombrado y aprendiendo muchas cosas. No sé si hay alguna cuestión, Mariana. Para já ainda eu não. não puedo ver atualmente. Não sei se tens alguma. Alguém tem alguma questão? A ver se chega. Está tudo, já percebeu toda a gente. Tudo percebido. A uma de Catarina, Catarina Afonso, qual a implicação destes estudos em termos de risco para libertar o Thorimus? Bueno, pues es lo que decía antes. Thorimus realmente pensábamos que era una especie especialista de Dyrocosmus,
pero hemos encontrado que en especies muy parecidas, como las que veíamos antes, ¿no? Que eran una galla en una hoja, la estamos encontrando, ¿no? Una especie de esferita dentro de una hoja, pues es lo que decía, si ataca a una galla, que es una esferita en una hoja de castaño, puede atacar una esferita en una hoja de quercus, de melojos o de encinas, ¿no? Entonces, al final, esta problemática está ahí. Realmente, a día de hoy, no tenemos constancia realmente de que Thorimus sinensis sea un enemigo natural 100% de Hydrocomus purifilus. Porque el problema que hay con esta especie es que sí, en China es la especie mayoritaria, pero no sabemos si es específica exclusivamente de Hydrocomus purifilus o bien también puede atacar en China a diferentes especies. Eso no lo conocemos realmente y ese es el gran problema que tenemos con esta especie. Sí que es verdad que baja el ataque de Hydrocomus, eso es cierto, pero tenemos un debate, porque por un lado la agricultura muy bien, pero por otro lado la conservación podemos tener un grave problema, ¿no? Hay un debate ahí grande de conservación versus agricultura. ¿Cuál es la que gana? ¿No? Patrimonio versus economía, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí en Galicia está habiendo una gran afectación de los productores de castaña, ¿no? Da miedo, conociendo estos resultados, la posible viabilidad de esos híbridos o la afectación con una buena acción de lucha biológica, la posible afectación que puede tener en un futuro, ¿no? Las especies invasoras junto a la modificación de hábitat son las dos principales causas de pérdida de biodiversidad, pero parece que la sociedad solo se da cuenta cuando realmente le toca el bolsillo, le afecta su producción, se puede económicamente cuantificar o afecta a la salud. Efectivamente. Claro, además, es algo que pasa. Hay casos de especies que se utilizan como control biológico que luego acaban dentro de la lista de invasoras. Y espero que no pase con esta, pero debería hacerse un trabajo previo muy grande antes de poder tomar estas decisiones de suelta y considerar ese riesgo a priori y no a posteriori, ¿no? Que es lo que está ocurriendo con esta especie. Hay aquí en Galicia un refrán que dice é peor o remedio que a enfermedade, non? É peor o remedio que a doença, pois é assim, non? Temos que avançar, estamos em cima do tempo, desculpem. Sou Amada Fita, temos que avançar para a próxima oradora. Obrigada, Diego. Gracias. Pasamos então a Catarina Afonso, un traballo do Instituto Superior de Agronomía e do Instituto Politécnico de Coimbra, a Universidade de Coimbra. Catarina, somos todo ouvidos. Agora sim. Estão a ver a minha Agora apresentação? Sim, está ótimo. Então, boa tarde a todos. O meu trabalho hoje, que vou apresentar hoje, intitula-se Profiling Classical Biological Control in Portugal, a Sneak Peek. E posso traduzir isto como hoje vamos dar uma espreitadela no que foi e tem sido a luta biológica clássica em Portugal. Todos sabemos que todas as espécies são naturalmente controladas por outras espécies, ou seja, o seu crescimento é controlado por aquilo que nós chamamos de inimigos naturais, como predadores, herbívoros, patogénios ou parasitoides, e todas as espécies são assim naturalmente controladas. O controle biológico clássico é basicamente uma imitação deste controle natural, mas pela mão do homem. O homem intencionalmente importa e liberta alguns inimigos naturais para controlar alguma espécie que lhe está a causar danos, quer sejam económicos ou então danos nos ecossistemas. Com a luta biológica clássica, nós importamos inimigos naturais e libertamos na região onde o controlo de uma espécie é necessária, e esse agente de controlo biológico é esperado que ele se estabeleça e se disperse nesta área alvo, providenciando um controlo da espécie-alvo a longo prazo. Esta metodologia é, então, muito sustentável, é
é uma metodologia amiga do ambiente e muito economicamente viável. É também uma opção que costuma ser de eleição, ou esperamos que passe a ser, de eleição para gestão de espécies invasoras. A luta biológica clássica, em termos da sua como disciplina, é tradicionalmente referida como tendo o seu nascimento em 1888, quando se introduziu a joaninha Rhodolia cardinalis, vinda da Austrália, nos pomares de citrinos da Califórnia para controlar a Escherichia purchasii. Esta importação e libertação desta joaninha foi um sucesso enorme e já estamos a ver que foi em 1888, portanto há muito tempo, e a partir daí a luta biológica clássica começou a ganhar força. Passados apenas 9 anos, portanto em 1897, Portugal introduziu, ou segundo vários autores, Portugal foi o primeiro país na Europa que fez a introdução de um agente de controle biológico clássico na Europa. Precisamente com a mesma joaninha, com Rhodolia cardinalis, foi importada dos Estados Unidos para controlar uma infestação de Escherichia que estava a ocorrer em pomares perto de Lisboa. Portanto, Portugal podemos dizer que foi pioneiro na luta biológica clássica. E a partir daí, vários programas de luta biológica clássica foram feitos em Portugal. Alguns, realmente, Portugal foi o primeiro país da Europa que introduziu o agente de controle biológico, e temos aqui alguns exemplos ao longo do ano até os anos 2000, até a década de 90, 2000, e muitos outros agentes de luta biológica clássica em Portugal vieram a reboque, portanto, da introdução em outros países europeus, nomeadamente a bacia do Mediterrâneo. Ou seja, nós quando introduzimos um agente de controle biológico clássico e esperamos que ele esteja disponível e presente a longo termo na natureza, claro que os países não têm fronteiras, mas estes agentes não conhecem as fronteiras. E Portugal tem vindo a beneficiar ao longo das décadas também da chegada de vários agentes de controle biológico que vieram controlar pragas que temos no país, pragas sem que nós tenhamos feito a própria introdução. Portugal, tal como nos outros países, em Portugal a introdução de agentes de controle biológico clássico teve uma tendência de crescimento desde os seus inícios, em 1980, 70, 80, até mais ou menos as décadas de 30, 40, quando, com a Segunda Guerra Mundial, a produção de químicos fez reduzir esta aplicação desta metodologia de controle biológico, por serem tão baratos e tão disponíveis, os pesticidas e outros agroquímicos. As pessoas utilizaram muitos destes químicos e o controle biológico ficou para segundo plano. No entanto, com a publicação de Rachel Carson em 1963 do livro A Primavera Silenciosa, onde ela chamava a atenção para os riscos para a saúde destes químicos, o controle biológico clássico voltou a ganhar algum ênfase, isto a nível mundial e também em Portugal. Portanto, até à década de 90, nós tínhamos uma troca de cromos, digamos assim,
em que os cientistas e as pessoas que aplicavam o controle biológico nos seus países trocavam entre si estes inimigos naturais de uma forma muito informal. E quando nós queremos saber informação sobre os primeiros programas de luta biológica clássica no mundo, temos bastante dificuldades em encontrar, porque era uma coisa tão informal que pouca informação ficou realmente registada. Nestas alturas havia vários erros taxonómicos e de identificação de espécies, era normal ocorrer. Às vezes havia introdução de insetos indesejados, porque vinham no material que era importado de um país para o outro. E estamos a falar que até mais ou menos a década de 90, quase não havia requerimentos a nível de testagem da segurança destes inimigos naturais e, portanto, alguns impactos negativos nas espécies nativas dos países onde foram libertados 2 minutos. ocorreram. É o caso... Já? Portanto, assim, por volta de 1983, Howard publicou um artigo dizendo que o controle biológico clássico era poluição biológica, portanto, houve um decréscimo outra vez nesta prática do controle biológico clássico. Por isso, houve a introdução de regulamentação e leis sobre controle biológico clássico em todo o mundo. As regulações mais antigas são da Austrália e da Nova Zelândia, existindo também, desde a década de 90, a América do Norte implementou várias leis regulando o controle biológico e a importação de agentes de controle biológico. E na Europa, uma vez que a União Europeia não tem uma lei específica para a regulamentação do controle biológico clássico, cada país tem mais ou menos, faz mais ou menos como quer. Apesar disso, Portugal e os países europeus e a maior parte dos países no mundo até assinou um acordo que é o International Plant Protection Convention, que foi organizada pela FAO, e este acordo introduz medidas fitossanitárias standardizadas que devem ser, não obrigatoriamente, mas devem ser adotadas pelos países que assinaram este acordo. Portugal foi também, aliás, Portugal faz parte deste acordo e a FAO em 96 fez um código de conduta para a importação e libertação dos agentes de controle biológico e com algumas guidelines para os países seguirem. Portugal, fazendo parte também da EPO, da European and Mediterranean Plant Protection Organization, segue os códigos de conduta da FAO que foram transpostos para as medidas fitossanitárias da EPO. Em Portugal, apesar de não ter legislação própria, e por não ter legislação própria, poucos são os agentes que foram libertados recentemente. Aqui estão os exemplos da Anafenita inexpectatus a partir de 2012, Tricalogaster acacia longifolia em 2015, Thorium chinensis a partir de 2016 e o mais recente, Tamarixia diri em 2019. Estão também em curso, já foi permitido a libertação de Clerocoides noacae este ano. No entanto, conclusões e discussão, nós podemos perceber que Portugal foi pioneiro em várias coisas a nível da luta biológica clássica, nomeadamente
aqui com a libertação de Trichilogaster acanthophylla longifoliae em 2015, tendo sido o primeiro agente de controle biológico contra uma planta invasora introduzido na Europa continental. No entanto, continuamos com vários impedimentos ao aumento de libertação de agentes de controle biológico em Portugal. Isto porque não temos uma framework legal e regulatória específica a nível nacional e ainda temos uma cultura muito adversa ao risco. Mas queremos inverter esta tendência numa maneira segura e temos a oportunidade agora de fazê-lo. Como? Percebendo que as leis são ferramentas úteis e temos que nos envolver, influenciar a política, fazer a policy making, partilhando as experiências como aqui estou a tentar fazer e comunicar com o público. E obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Catarina. Temos tempo para uma pergunta. Sim, muito rápida. Perguntas. Há aqui uma já a cair, vamos ver. Da Elizabeth, muito interessante. Catarina, tanto quanto percebi, a tua análise não distingue CBC para pragas de plantas e plantas invasoras, mas a história não é semelhante. Exatamente. Eu depois acelerei na parte final da apresentação. Sim, em Portugal nós temos realmente uma lógica diferente para a introdução de agentes de controle biológico para plantas, tal como acontece noutros países, e uma via diferente para a introdução de agentes de controle biológico contra pragas, não é? Eu diria que é mais fácil introduzir agentes de controle biológico para para largadas de controle biológico aumentativo, ou seja, tratamento biológico. Depois, para controle biológico clássico de pragas contra pragas agrícolas, depois contra pragas florestais e só depois, e sendo muito difícil, contra plantas invasoras. Isto porque a análise que é feita a nível nacional e das entidades governamentais segue vias diferentes e, portanto, é muito mais complicado tentar provar ou para as autoridades pensarem que é seguro um agente que é contra uma planta, ou seja, que vai poder ser nocivo para outras plantas que são comercialmente importantes, como espécies agrícolas. Portanto, temos a tendência a ser muito mais adversos ao risco relativamente a agentes de controle biológico contra plantas invasoras. Sendo que, no entanto, está mais que muitos cientistas têm vindo a provar que são, quando os testes são feitos e bem feitos, que são agentes muito, muito, muito seguros e muitas vezes muito mais seguros e mais específicos do que aqueles que são libertados contra pragas. Obrigada, contra Catarina. insetos. Temos mesmo que terminar e vamos passar ao último orador. Sim, já estamos em tempo, então rapidamente, Javier Quinto, del Laboratorio de Entomología Agrícola de España, nos va a hablar de un fenómeno que creo que no es común, pero se da en esta especie invasora en nuestro país, en nuestra península ibérica. Cuando quieras, Javier. Muchas gracias. ¿Se ve? A ver. ¿Se ve la pantalla? No. Un segundito. ¿Ahora? Sí, perfecto. Vale. Solo que tirar la ventana, ocultar. La ventana abajo de la presentación. Bueno, en la presentación. ¿Sí? Sí. Si pones la presentación. Sí, le he dado a ocultar. Sí. A ver. Perfecto. Gracias. Vale.
A vosotros. Buenas tardes, boa tarde. Empezar hablando de este tema del que ya se ha hablado un poco en charlas anteriores, en algunos de estos aspectos. ¿De acuerdo? Empezar hablando lo que algunos ya conocéis, la avispilla del castaño, pero bueno, hay que presentársela al resto de gente. Este himenóptero de pequeño tamaño, conocido como Drycosmus curifilus, es un representante de la familia de los cinípidos y a día de hoy, como bien se ha comentado, es considerada a escala mundial como la principal plaga del género Castanea, de los distintos castaños, especies de castaños con importancia comercial a lo largo y ancho del mundo. Es originaria de China y se trata de una especie que presenta reproducción partenogenética. Por tanto, sus poblaciones, sobre todo el estado, particularmente el estado adulto, es cuando lo vamos a poder constatar, pues estarán constituidas exclusivamente por hembras. ¿De acuerdo? Por otra parte, es univoltina, única generación a lo largo del año. Como muchísimos representantes de la familia de los cinípidos, esta especie también induce la formación de unas agallas que en este caso, en el caso del castaño, son muy características. Son de tonos de rojizos a verdes, de formas globulares e irregulares. Bien, en cuanto a la distribución de esta plaga en el mundo, decir que está presente pues prácticamente donde existen cultivos de castaño con importancia económica, tanto en Asia como en Norteamérica, como en Europa. En Europa tendríamos Castanea sativa, que sería la especie atacada por esta especie de plaga, de cinípido plaga. En cuanto a la primera detección en España, ocurrió en Cataluña en el año 2012. Es en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 cuando muestra una rápida y preocupante propagación por el territorio español. En concreto, en Málaga fue detectada en el año 2014 y un año después, en tan solo un año, había sido capaz de colonizar las principales zonas productoras de toda la provincia. En cuanto al parasitoide, Torimus sinensis, del que se habló hace un par de charlas, pues decir que pertenece a la familia de los torímidos, que es originario de la misma región de la que podría ser originaria la avispilla, ¿de acuerdo? Pero que en este caso tiene reproducción sexual, por lo que es necesaria la cópula entre una hembra y un macho para que exista una nueva generación y, entrecomillemos esto, digamos, es una especie muy específica de Drycosmus curifilus, porque como bien Diego comentaba hace un par de charlas, pues puede dar el salto y colonizar otras agallas que puedan tener de otros cinípidos autóctonos que puedan tener, por ejemplo, forma de hoja o algunas que no la tienen, como podría ser biorriza. Y al igual que ocurría con Drycosmus curifilus, puedes decir que es univoltino y que en el caso de Torimus, su emergencia está muy sincronizado con el ciclo de Drycosmus y su emergencia ocurriría de manera previa a la emergencia de Drycosmus para poder parasitar los estadios de los que depende. En cuanto a este parasitoide, decir que si bien es originario, como ya decía anteriormente, del sureste de Asia, pues se ha implementado como organismo de control biológico y ha sido introducido primeramente en Estados Unidos y desde hace unos 20 años, en torno a unos 15-20 años, también en Europa. ¿De acuerdo? En Málaga se ha liberado en todas y cada una de las zonas donde ha sido detectada la plaga de la avispilla del castaño un año después de la primera detección. En cuanto al fenómeno que venimos a describir hoy aquí, el bivoltismo en Torimus sinensis, decir que fue un hallazgo fortuito que se debió a un estudio que se estaba realizando de manera paralela y en el que queríamos estudiar cómo afectaban los parámetros ambientales a las comunidades de parasitoides autóctonos de la avispilla del castaño, ¿de acuerdo? Y cómo esto pues podía variar en el tiempo, ¿de acuerdo? En este caso concreto nos vamos a centrar en la ventana de tiempo, en aquellos muestreos que ocurrieron en el año 2021, que es cuando observamos este fenómeno.
Concretamente, estudiamos 17 localidades distribuidas por la provincia de Málaga en 3 municipios claramente diferenciados, Igualeja, y lo vemos abajo a la izquierda, Igualeja, Pujerra y Jubrique, seleccionando distintas localidades dentro de estos municipios. Por otra parte, realizamos 2 muestreos de agallas en este año, en 2021, uno que se llevó a cabo en enero, ¿de acuerdo?, y en el que se seleccionaron agallas secas que habían sido producidas el año anterior. ¿De acuerdo? En este caso, el número medio de agallas de las localidades fue de 675 agallas secas localidad. El otro de los muestreos fue realizado en mayo de 2021 en las agallas que habían sido, de reciente formación, que habían sido picadas. La avispilla había hecho su oviposición en estas y a consecuencia se ha desarrollado esta agalla verde. Bien, y contar que en este año pues el número promedio de agallas por localidad fue de 450 agallas verdes. De forma paralela, contar que para cada una de las localidades realizamos un registro de la temperatura media anual, ¿de acuerdo? Comparamos cómo las temperaturas medias podían estar afectando al fenómeno que estábamos estudiando. Bien, de las agallas colectadas, tanto las agallas secas como las agallas verdes, se dividieron en 2 submuestras, una pequeña en la que se procedió a su disección y en el que estudiamos el número de cámaras ocupadas por Thymus sinensis, estudiamos también el porcentaje de parasitismo, por tanto, que ocurría tanto en las agallas verdes como en las agallas secas. En última instancia, evaluamos la tasa, si existía un efecto sobre la tasa de parasitismo de agallas verdes respecto de las agallas secas. El grueso de la muestra fue llevado a tubos de evolución y mantenidos en condiciones de laboratorio, donde se procedió a realizar un seguimiento diario de las poblaciones de Thorimus que emergían, de la población de Thorimus emergente. Bien, en cuanto a algunos de los resultados, el primero y más impactante que da nombre a esta charla es que en torno a un 8% de la población fue capaz de emerger de estas agallas verdes, ¿de acuerdo? Hay que decir que este fenómeno ocurrió en 14 de las 17 localidades estudiadas. No obstante, cabe resaltar que es mucho más frecuente en aquellas en las que la temperatura media anual ronda los 13,5 grados. ¿De acuerdo? En cuanto a las distintas, este rango de temperaturas se da sobre todo en localidades de la zona de Igualeja, aunque igualmente puede ocurrir en el resto de zonas siempre y cuando esa temperatura media esté cercana al 13,5 grados, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Y por otra parte, cabe decir que de las variables que estudiamos, por una parte, la tasa de parasitismo no mostró, agallas verdes, agallas secas, no mostró resultado significativo, fue únicamente marginalmente significativo, pero en el caso del porcentaje de parasitismo sí que mostró un valor relacionado con la temperatura media anual. Bien, si tenemos en cuenta que el esquema general del ciclo biológico de Diocosmus coryphilus y sus... 2 minutos. Gracias, obrigado. Y su sincronización con el de Thorimus sinensis, podríamos decir que las poblaciones de Thorimus en el sur de España tienen una emergencia mucho más adelantada respecto del resto de zonas productoras de castaña. ¿De acuerdo? Como aquí podemos ver, en muchas zonas la emergencia suele ocurrir de abril, a veces se adelanta un poco y ocurre en marzo. En nuestro caso, el grueso poblacional llega a ocurrir normalmente en enero. Hemos llegado a muestrear en febrero y nos hemos encontrado con la población ya descendiendo. Y por otra parte, en los meses más cálidos existe un altísimo pico poblacional en diciembre. ¿De acuerdo? Por otra parte, el Thorimus tiene una ventana de tiempo en el que se encuentra activo en campo, volando,
mucho más corta en otros lugares del mundo, ¿de acuerdo? En el sur de España tendría una ventana de tiempo que puede prolongarse hasta medio año en los años de condiciones más favorables. Por tanto, lo que podemos decir de todo esto es que las temperaturas suaves de invierno que tenemos en el sur de España favorecen la pronta emergencia de Torimus sinensis y que, por otra parte, esos Torimus sinensis que quedan en el campo y que podrían no tener un éxito biológico, pues logran parasitar las agallas de nueva formación, creemos que las más tempranas, y completar un nuevo ciclo biológico en torno a 3 meses y en el que no existe diapausa, o creemos que no existe diapausa. Este fenómeno, por tanto... 10 minutos. Perfecto, muchas gracias. Requiere más estudio porque se trata de una especie que ha sido ampliamente liberada a lo ancho y largo y ancho del planeta y se trata de un fenómeno que no había sido detectado hasta este momento. Cabe decir que si tenemos en cuenta las zonas productoras de castaña de todo el mundo y las solapamos con un mapa de temperaturas medias anuales, este fenómeno podría ocurrir perfectamente en otras regiones o bien en un contexto de cambio climático podría llegar a ocurrir con mayor frecuencia en nuestro territorio o empezar a ocurrir en otros lugares del mundo. Bien, muchas gracias, obrigado, y dar las gracias a todo el equipo de entomología y a las entidades que han permitido la realización de este estudio. Perfecto. Gracias, Javier. ¿Preguntas? ¿Gestión? Bueno, yo puedo preguntar. ¿Qué implicaciones tendría este bivoltinismo en campo con Torimus? Tanto implicaciones buenas como malas. ¿Qué podría ocurrir? Pues como bien has dicho, sabemos de buena cuenta que son distintas las especies de parasitoides que pueden atacar a las agallas en distintos momentos, ¿no? El hecho de que en el caso de Torimus sinensis, el hecho de que tenga una ventana de tiempo tan amplia en campo, pues le permitiría atacar, por una parte, a las agallas de Diocomus, como bien sabemos, pero también a las distintas agallas de los cinípidos autóctonos que se van produciendo en las distintas feras. ¿De acuerdo? Existe, por tanto, coincidencia temporal con muchísimas especies que, como bien se ha comentado, pues pueden verse afectadas por este parasitoide exótico introducido. Muchas gracias y excelente charla. Me ha encantado. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Yo tengo una, a ver si me entiendes. ¿Tienes algún estudio de modelación de nicho para saber si es lo óptimo por la especie? No he entendido del todo la pregunta. Sí, Más o menos. Si hay efecto niche modeling para la especie. ¿Para Torimus sinensis? Sí. Pues es, como decía, un estudio bastante preliminar, ¿de acuerdo? Es como... No sabemos cómo va a afectar esta segunda generación, por ejemplo, en la eficacia del control biológico, que es lo que un agricultor nos preguntaría de primeras, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto, de alguna manera, que los Torimus que emergen de esta segunda generación podrían tener aparentemente un tamaño más pequeño, ¿de acuerdo? Es una cuestión que tenemos que evaluar todavía un poquito más. Y eso está directamente relacionado, en muchos estudios se ha visto esto, que está directamente relacionado con un descenso de la fertilidad y, por otra parte, con un peor fitness de la especie, ¿de acuerdo? Que huele menos, que tenga una descendencia menos apta, etcétera, etcétera. Entonces, es una muy buena pregunta que todavía merece mucho la pena ahondar en ella y esperamos dar resultados en ese sentido muy próximamente. Gracias. Javier, hace una pregunta Elia, pregunta si hay algunos estudios equivalentes en otras regiones que referiste
Supongo que será referido pues a estas, Sí. al parásito como bivoltino, ¿no? 2 generaciones al año. Sí, sí, sí. O sea, muestreos similares sí se han realizado. Quizá no con tanto número de agallas. Nosotros pecamos en exceso. Pues fueron números elevadísimos de agallas las que fueron puestas a evolucionar o las que fueron diseccionadas. Pero sí que es verdad que se han estudiado cómo varían la composición de las comunidades de parasitoides a lo largo del tiempo. Quizá no de manera tan continuada, pero sí espaciada a lo largo del tiempo. Digamos 3, 4 veces a lo largo del año, que por eso sabemos que la composición va variando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Quizá, pues, nosotros no sabemos si ocurrió en el año 2020, hicimos distintos muestreos, ¿de acuerdo? Pero lo que no sabemos si ocurrió porque no capturamos el momento exacto en el que se dieron no cogimos las agallas en el momento exacto en el que estaban los Torymus sinensis ovipositándolo. También, fijaos, fue un número, digamos, relativamente bajo de Torymus sinensis los que emergieron. Por tanto, no es una estrategia que tenga a priori demasiado éxito. Para la especie, me refiero. Muy bien. No sé si hay alguna cuestión más. Si no, a mí me gustaría ya, creo que para cerrar, Mariana, hacer un pequeño comentario. Bueno, Isabel, Catarina, Francisco, Javier, Alicia y Diego, fue un placer compartir este tiempo con vosotros. He aprendido cosas, se me ha pasado rápidamente. Muchísimas gracias, Mariana, por toda tu ayuda y por la comprensión. Y entre los dos hemos intentado moderar, llevar a buen término esta sesión. Catarina hizo una referencia a Primavera Silenciosa de Rachel Carson, una obra, un pensamiento que no solo cambió la sociedad de Estados Unidos, sino que yo me atrevería a decir que cambió la sociedad a nivel mundial. Y a mí, dado que estamos en este Congreso Ibérico de Entomología y nuestro lema, leitmotiv es el insecto y el hombre, hay un pequeño párrafo, 3 líneas que me vais a permitir que os lea, que también es una cita de Primavera Silenciosa relativo a los insectos y a las especies invasoras. Lo voy a hacer en castellano, después en gallego, y dice así: el mundo de los insectos es el fenómeno más sorprendente de la naturaleza. Nada es imposible en él, y las cosas más improbables acontecen normalmente allí. Quien penetra profundamente en sus misterios está continuamente sorprendido. Saber que todo puede suceder y que muchas veces ocurre lo completamente imposible. Yo creo que puede ser un buen final para esta sesión de especies invasoras. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y ahora pues paso la palabra a Mariana y seguimos con este congreso que aún no acabó. Aún nos queda la sesión de mañana. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer.